100% Radio. Bienvenidos una vez más a este encuentro de 100% Radio. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Una vez más, teniendo esta oportunidad de estar juntos y ser edificados, bendecidos a través de cada una de estas palabras, estos temas que traemos a esta mesa de discusión donde queremos compartir con ustedes principios espirituales que te ayudan en los desafíos del diario vivir, como justamente este pensamiento, esta charla que quiero compartir con vos, que te va a ayudar a abrir los ojos a verdades espirituales que a veces las sabemos, pero que tenemos que volver a recordarlas, porque nuestra mentecita, que a veces es muy frágil, se olvida de cosas que son muy importantes para nosotros, como la que leemos en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Acá hay algo muy importante. Sobre todo, tenemos que remarcar que está hablando de cosas espirituales, ¿sí? Cosas carnales y cosas espirituales. El creyente, el Hijo de Dios, sabe que hay un mundo espiritual, que no todo es lo que vemos, tocamos o palpamos, sino que hay un mundo espiritual que es muy, muy real, que está en constante movimiento y que en determinadas circunstancias y ocasiones afecta lo que está ocurriendo, lo que pasa aquí en este mundo natural. Es más, muchas de las cosas que están sucediendo ahora en nuestro mundo natural, en lo que podemos ver, tocar, palpar, ver con nuestros ojos, tiene su origen en el mundo espiritual. Un mundo que no lo vemos, un mundo que tal vez no lo percibimos con los sentidos naturales, sino con los ojos de la fe, y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y con respecto a esto nos dice que tenemos una lucha que no es carnal, que es poderosa en Dios, es fuerte en Dios, para poder destruir fortalezas. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué son fortalezas? ¿Qué son armas? ¿Qué es milicia? ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que nosotros estamos en una lucha constante contra las fuerzas del mal, lucha que no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que nos enseña la Biblia en Efesios capítulo 6. Habla de la lucha que tiene el creyente con las fuerzas espirituales del mal, que son reales. Nosotros hemos vencido por medio de Jesucristo a las fuerzas del mal. Ellas están vencidas, fueron vencidas, despojadas de su poder, de su autoridad a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y Él comparte esa autoridad y esa victoria con la iglesia, con los hijos de Dios. Ahora, no significa que la lucha haya terminado. Hay gente que piensa que el enemigo ya no está, no existe. Otros, por el contrario, piensan que sí, que existe, pero que no está. En los países civilizados o desarrollados, sino que se encuentran tal vez los espíritus del mal en algunas regiones del tercer mundo, tal vez en África, en Haití, en alguna zona montañosa o selvática, en alguna tribu de Sudamérica,
Bueno, no sé lo que pueden llegar a pensar las personas y también muchos dicen, no, sabemos que las fuerzas del mal están aquí entre nosotros, pero no están atentos o no perciben el hecho de que estamos en este tipo de lucha, de guerra, en donde el enemigo, ¿sí?, no le vamos a dar preeminencia ni tampoco vamos a estar hablando todo el tiempo de él, porque él está vencido, pero va a presentar batalla, va a presentar oposición y nosotros podemos vencer esas fuerzas, porque poderoso es Dios, que está con nosotros, que vive en nosotros y que también nos ha dado armas poderosas, fuertes. No vamos a luchar contra el enemigo con una honda y una piedra, ¿sí? No, vamos bien equipados, con armas y equipamiento poderoso, para resistir esas fuerzas del mal que se levantan en nuestra contra. El tema es que en ocasiones no nos damos cuenta de que esto es así. Cuando estamos enfrentando algún problema, tratamos de solucionarlo de manera natural. Claro, con tantos avances tecnológicos, los avances de la ciencia. Entonces, teniendo en vista eso, podemos prácticamente encontrar solución a casi todo. Y si alguien se enferma, llamamos al médico. Si tenemos un accidente con nuestro vehículo y chocamos, llamamos a nuestro agente de seguros. Si se descompone el carro, el auto, el bus, lo llevamos al mecánico. Y ante algún inconveniente técnico, ¿qué hacemos? ¿Contratamos a algún especialista o lo hacemos nosotros consultando algún tutorial que hoy están ahí al alcance de todos? Pero mi amigo, mi amiga, a veces nos damos cuenta de que los problemas llegan uno tras otro y no llegamos a recuperarnos de un golpe cuando sorpresivamente viene uno y otro y otro. Parece que estamos en un ring enfrentando a un boxeador profesional y no vemos de dónde, pero vienen los golpes uno tras otro y no sabemos qué hacer. Bueno, es allí cuando nos damos cuenta de que es posible que estemos bajo el ataque de fuerzas espirituales de maldad. Cuando digo que es posible, estoy diciendo que no siempre ni todo es causado por fuerzas espirituales de maldad, pero hay cosas que sí son promovidas, son incitadas, son gestadas en el infierno y vienen contra nuestras vidas. Fuerzas negativas de oscuridad que se levantan en contra de nosotros, y es allí donde debemos poner en práctica la palabra que hemos compartido hoy. Necesitamos batallar, enfrentar todo eso, pero no de manera natural o convencional, como mencionamos hace un momento, o simplemente acudiendo a nuestra astucia o nuestra madurez, a nuestro crecimiento en algunas áreas donde hemos adquirido cierta madurez y decimos, bueno, yo me la arreglo y lo voy a vencer utilizando esta estrategia. El tema es que si estamos enfrentando fuerzas de maldad, no vamos a poder vencer con estrategias carnales, por más inteligentes y sabias que puedan parecer. Para enfrentar esas cosas, lo que necesitamos son armas espirituales, porque batallar de manera natural o convencional no va a producir ningún resultado. Debemos utilizar las armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Encontranos en Facebook, Mario Rubén Serrano. Y esto es luchar en el espíritu y no con las fuerzas de la carne. Esto significa tener una perspectiva natural y una perspectiva espiritual. Nos movemos, disfrutamos la vida, vemos las cosas desde una perspectiva natural, pero siempre nuestros sentidos están bien abiertos, teniendo discernimiento, teniendo madurez, ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí luchamos
en el espíritu y no con las fuerzas de la carne. Porque si luchamos con las fuerzas de la carne, nos vamos a desgastar y no vamos a tener victoria. Pero si lo hacemos con las armas que el Señor nos da, vamos a ver los milagros que van a suceder. Vamos a ver cómo las fuerzas del mal comienzan a retroceder. A veces lo hacen de manera instantánea y nos sorprendemos y decimos, ¿por qué no hubiese hecho esto mucho antes? En vez de perder tanto tiempo queriendo solucionar todo de manera natural, si hubiese utilizado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hace tiempo que ya hubiese tenido la victoria. Amigo querido, amiga querida, si has tratado de luchar con tus propias fuerzas, intentando sobreponerte a todo lo que estás enfrentando, tratando de resolver los problemas a través de tu propia habilidad, te has cansado porque te das cuenta que no es suficiente, prueba hoy con la habilidad que el Señor te da, con los recursos que Él ha dejado a tu disposición, a la disposición de sus hijos amados. Si te encontrás enfrentando fuerzas de oscuridad, ni se te ocurra querer derrotar esas fuerzas si primeramente no le entregaste tu vida y tu corazón a Jesucristo. Porque cuando haces eso, es decir, cuando luchás contra las fuerzas del mal sin haber tenido un encuentro con Jesús, sin haber recibido a Cristo en tu corazón y por ende ser un hijo de Dios, vas a ser vencido. En el libro de los Hechos hay una historia que se menciona allí donde unos hijos de un tal jefe de la sinagoga quisieron exorcizar a una persona endemoniada y dijeron, te echamos fuera, le dijeron al demonio, de esta persona en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le dijo, yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y dice que se abalanzó sobre esta gente y los malhirió y salieron desnudos. Fue un desastre. Claro, ellos quisieron, tal vez vieron a alguien hacer eso y quisieron ponerlo en práctica, pero no dice la Biblia de que eran hijos de Dios. Entonces, ellos no tenían esa autoridad. Para tener esta autoridad necesitamos ser hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, tú cuentas con las armas que el Señor nos ha dado, como la oración, la sangre de Jesús, el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El ayuno. Bueno, todo esto te hace invencible ante las trampas, engaños y dificultades que el enemigo trae a tu vida. Usa estas armas. Estas armas que no solo Dios se la dio a algún pastor o algún ministro ungido especial, algún iluminado. Esto es para todo hijo de Dios. Y te la ha entregado a ti, me la ha entregado a mí para que utilicemos estas armas. Por tanto, abramos nuestros sentidos espirituales, tengamos discernimiento y apliquemos estas armas a la situación que estemos enfrentando y vamos a disfrutar de una gran victoria. Oramos y le decimos, Señor, muchas gracias por dejarme los elementos necesarios para que yo pueda vencer toda oposición, dificultad o problema que deba enfrentar. En este día tomo esas armas de guerra que había dejado de lado y las utilizo dirigido por tu Espíritu Santo, quien me guía y dirige a cada paso. Tomo el arma de la oración y clamo a ti por liberación. Oro e intercedo por cada uno de mis asuntos que necesitan de tu intervención y los presento delante de ti. Tomo
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y me aferro a sus promesas. Y edifico mi fe con la lectura. Y también, no solo la leo, sino que comienzo a proclamar en voz alta tu palabra en mi vida, en mi casa, en todas mis cosas. Recibo hoy fortaleza y prosperidad. Venzo cualquier dificultad que enfrente. Resisto la tentación y camino en bendición y paz, obligando toda fuerza del enemigo que quiera frenarme. Soy vencedor en Cristo Jesús. Él me ha dado poder y autoridad sobre el enemigo. Reprendo todo mal espíritu que viene a atacarme. Lo someto debajo de mis pies y cancelo su obrar en el nombre de Jesús. Amén. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.